reconocen a Edmundo. Reconocen que es el presidente electo. Edmundo González Urrutia dice que es el presidente electo. Nosotros sabemos que Edmundo González Urrutia ganó las elecciones. ¿Y ahora qué viene? Edmundo González Urrutia ha dicho que va a Venezuela a juramentarse. ¿Y cómo es eso? ¿Va a ocurrir algo de eso? Se está moviendo el asunto. Se están alineando los astros a favor de una solución en Venezuela. La primera ministra de Italia reconoció el miércoles a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela. Señalar que Edmundo González no solo obtuvo la mayoría de votos, sino que como resultado es el presidente electo de Venezuela. Deseos no preñan, presidente. ¿Hay un plan concreto para estructurar este regreso suyo a Venezuela? ¿Hay un plan o no hay un plan? ¿Va a regresar o no va a regresar? ¿Lo están reconociendo o no lo están reconociendo de verdad? De todo eso vamos a hablar hoy en Fuera de Orden. Fuera de orden va a comenzar con Daniel Lara Farías. La fase superior de la izquierda es el crimen y el crimen no paga. Si los dejas entrar no los verás salir y te romperán las piernas para venderte las muletas, te expropiarán las muletas. Te obligarán a arrodillarte para darle las gracias, te robarán la bolsa, la vida, la forma de caminar desde el agua de los floreros. Si no te gustó, es porque eres una maldita sabandija chavista que mereces que te desmanchen más, que te desinfecten más, que te limpien más porque tú no te bañas. Fuera de aquí, sabandija, y a todos los demás bienvenidos. Gracias por estar de vuelta a la Plomería Informativa. Gracias por darle me gusta a este video y gracias por suscribirte a nuestro canal. Tus suscripciones para financiar este programa en nuestra cuenta Patreon serán siempre para nosotros un honor y un privilegio. Patreon.com/DelaraF. Patreon.com/DelaraF. Es un honor el que nos haces para seguir aquí contigo y seguimos. Y seguimos pensando que a veces ¿será verdad tanta mentira? ¿Esa mentira será verdad? El reconocimiento que han hecho algunos países con respecto a Edmundo González Urrutia en realidad es un reconocimiento que no cambia en nada nuestra percepción de la realidad y nuestra percepción y la forma de probar lo que ha ocurrido. Hay que decirlo 50,000 veces. Yo sé que los chavistas morrañas, cagalindes, zarrapastrosos, sobre todo a estas morsas disfrazadas con cotón licra de animal print, las viejas malditas del club. Qué gente tan bruta, pana. Coño, qué gente tan prescindible, ¿vale? Qué derroche. ¿Qué ladronismo de oxígeno? Oye, vale, están peculando con la vida. Se están robando la vida. Están sobrando en este planeta. Qué gente tan bruta, pana. Uf. Qué prófugos del ácido fólico son. Qué zarrapastrosos, sarnosos, piojosos. Uf. De lo último. Hay que repetírselo una y otra vez. Edmundo González Urrutia ganó las elecciones el 28 de julio. Ustedes lo saben. Los primeros que saben que Edmundo González Urrutia les ganó de calle. De calle. Porque no fue que ganó rajuñado. No. Ganó con más del 75% de los votos. Lo que traspolado a la población total, para mí, significa cerca del 85% del total. No hay nadie en Venezuela capaz de decir que quiere a Nicolás Maduro como no sea Cilia y de la boca para afuera. Está perfectamente claro, nosotros sabemos que el mundo ganó las elecciones. Y lo sabemos principalmente por la actitud del propio chavismo. Yo lo he dicho ya. El chavismo se escondió. El chavismo huyó. El chavismo corrió. No es solamente que no salieron a celebrar. No. No es solamente eso, que ya es bastante señal. No es solamente que no salieron a celebrar, no es solamente que no salieron ni siquiera a tirar un cohetón. No. Es que tampoco salieron a defenderse. Se escondieron. Los asesinos huyeron. Se escondieron los represores. Empezó a haber temor en determinados lugares. Empezaron a hablar, ellos lo saben. Empezaron a pedir ayuda. Ustedes saben quiénes son. Empezaron a pedir ayuda, empezaron a tender puentes. Oye, que no venga una retaliación. Mira que qué van a hacer conmigo. Mira que qué va a pasar con mis hijos. Mira que si tú me puedes ayudar ahorita. Eso ocurrió. Y ocurrió a todo nivel. Cuando el ciudadano salió a la calle a tumbar las estatuas de Chávez y a pegarle candela a las fotos de Nicolás Maduro,
ahí se estaba reconociendo que la comprensión del triunfo de Edmundo González Urrutia era general. Porque no solamente fue la reacción de la gente que salió, sino la reacción de los chavistas que se quedaron, los pocos chavistas que quedaban. Las viejas malditas de clase y todo esto. Pero siguen avanzando las cosas. Y en ese avance estamos viendo cómo algunos dirigentes han decidido, dirigentes importantes en el mundo, han decidido dar un paso al frente. Y basados en la reacción que la sociedad venezolana ha dado a favor de Edmundo González Urrutia después del triunfo del 28 de julio, han empezado a expresar lo que desde hace rato, casi 4 meses, estábamos esperando. La primera ministra de Italia reconoció el miércoles a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela. Giorgia Meloni hizo la declaración durante una visita a Buenos Aires, donde se reunió con su par argentino Javier Milei. Ancora più chiari e insieme all'Unione Europea lavoriamo. Junto con la Unión Europea estamos trabajando por una transición democrática y pacífica en Venezuela, para que la preferencia expresada por el pueblo venezolano por el presidente electo González Urrutia y sus legítimas aspiraciones de libertad y democracia puedan finalmente hacerse realidad. Trovino finalmente realizzazione. El martes, Estados Unidos reconoció a González Urrutia como presidente electo de Venezuela. González Urrutia reivindica su victoria en las presidenciales del 28 de julio, en las que la autoridad electoral proclamó a Nicolás Maduro para un tercer mandato, pero sin mostrar el detalle del escrutinio. La primera ministra italiana consideró que las elecciones venezolanas fueron muy poco transparentes y condenó la brutal represión del régimen de Maduro. No reconocemos, como ya hemos afirmado, la proclamada victoria de Maduro tras unas elecciones que distaron mucho de ser transparentes. Seguimos condenando la brutal represión del régimen que ha provocado la muerte de decenas de manifestantes y la detención arbitraria de miles de opositores políticos. Di oppositori politici. Cierto que hermosa Giorgia Meloni. Muy distinta. O sea, imagínate tú, ¿quién le va a dar respuesta a Giorgia Meloni? Delcy. O sea, ya el hecho de que se pueda mostrar el apoyo de Giorgia Meloni a Edmundo González Urrutia y que quien salga a defender a Maduro sea Delcy Rodríguez, ya es suficiente reconocimiento de lo mal que está el chavismo. Pero más allá de todo eso, hay que decir algo importante. Yo me quejo, creo que tengo el derecho a quejarme de que tantos países hayan tenido que esperar 4 meses para reconocer a Edmundo González Urrutia como presidente. 28 de julio, 28 de agosto, 28 de septiembre, 28 de octubre, ya vamos para el 28 de noviembre. Ya pasó la feria de la chinita y ya huele a Navidad. Ya se está comiendo allá que se está escuchando gaita. Y uno se pregunta por qué han tenido que esperar algunos 4 meses para reconocer el resultado obvio de unas elecciones en las cuales el chavismo no ha podido mostrar ni siquiera una prueba fehaciente que pase una auditoría sobre el supuesto triunfo que ellos dicen de Nicolás Maduro. Y es aquí entonces donde entramos en un grave problema, amigos, porque como ustedes bien lo recuerdan, y todos lo recordamos, ¿cuántos países apoyaban a Juan Guaidó? Yo no me acuerdo cuál era la cifra que repetía Charla Pachangola, que era la vocera oficiosa de la agenda de comunicaciones que ejercía desde el extranjero Carlos Vecchio. Pero si no recuerdo mal, eran más de 60 países. ¿Y eso de qué sirvió? ¿De qué sirve que te reconozcan si tú no actúas en función de ese reconocimiento? ¿De qué sirve que te reconozcan al presidente interino, al presidente encargado, o en este caso al presidente electo, si por detrás de ese reconocimiento le siguen comprando petróleo al presidente usurpador? Lo siguen reconociendo tras bastidores y siguen sus embajadores, los embajadores de sus países en Caracas, asistiendo a sus actos. O sea, este reconocimiento, ¿qué tanto tiene de real? ¿Qué tan preciso es? Reconocen a Edmundo González Urrutia. ¿Y qué pasa con Maduro? ¿Cuál es la relación que van a tener con Maduro? Porque si reconocen a Edmundo González Urrutia, a Maduro no deberían ni siquiera dirigirle el saludo. Me imagino yo. Pero el asunto de reconocer para pertenecer al selecto grupo de países que reconocen a Nicolás Maduro como un usurpador, a Edmundo González Urrutia como presidente electo, debería significar también que esos países reconozcan a Nicolás Maduro como un usurpador y en tal sentido se nieguen a tener cualquier tipo de relación con ellos. Esa ley Bolívar debería ser global, no debería ser nada más los Estados Unidos. Si la ley Bolívar fuese global, aquí tendríamos desde hace rato una situación distinta. Lo que pasa es que la hipocresía es muy grande. La hipocresía es muy grande. Eso de dar discursos es muy chévere.
Porque yo no sé cuántas empresas italianas hay en este momento en Venezuela. Inclusive en el área petrolera y de suministros en el sector. Porque una cosa es lo que diga la primera ministra Giorgia Meloni, en cuya palabra tenemos que confiar, obviamente, y claro está. Pero ¿y los empresarios italianos que tienen intereses en Venezuela? ¿Piensan igual? ¿Van a actuar en consecuencia? ¿O aquí todo es una declaración chévere para que la gradería vea? Yo lo que te digo es, en todo caso, si estás en Miami, bella mujer, trata de verte al espejo y que el reflejo que te llegue sea el mismo que le llega a Giorgia Meloni. Porque si el reflejo que te llega es el de Delcy Rodríguez, es porque no te estás vistiendo Dairy Design. Dairy Design es la moda en Miami, la moda en Miami es Dairy Design. Y además está decirte que en Europa hay unos que están reconociendo a Nicolás Maduro todavía, como por ejemplo el gobierno español. Pero si tú estás en España, no te puedes poner a discutir. Porque en España hay que estar con todas la ley, ¿no? Como el mundo rumino, que está ahí de lo más tranquilo y de lo más sabroso y no se preocupa por tener un abogado, porque ¿para qué? Pero tú que te estás labrando tu estatus migratorio, recuerda que Hispanidad Abogados y Asesores es el bufete número 1 en materia de extranjería en España. Hispanidad Abogados y Asesores en España con todas las de la ley. Y a todas estas uno se pregunta, lo de los Estados Unidos que reclamábamos en estos días como una cosa informal, en el que lo reconocen a través de las redes sociales, sin un statement, sin una declaración oficial, sin recibirlo, el territorio, lo recibieron en el territorio de los Estados Unidos y no lo recibió el gobierno de Biden. Y es aquí donde uno se pregunta, bueno, pero ¿y esta gente qué clase de reconocimientos son estos? ¿Cómo se les ocurre? ¿Por qué lo hacen? Han hecho una declaración, atención. Nosotros en los últimos meses le hemos estado dando tiempo a Maduro para que muestre avances. Maduro salió y dijo que ganó las elecciones. Honestamente, no vimos ninguna evidencia que lo respaldara y vimos evidencia de lo contrario. Y hemos estado pidiéndole durante varios meses, junto con otros países de la región y otros países de todo el mundo, que se presenten los resultados. Él no lo ha hecho, no ha presentado evidencia. Entonces, en este punto pensamos que era apropiado señalar que Edmundo González no solo obtuvo la mayoría de votos, sino que como resultado es el presidente electo de Venezuela. Ok, lo reconocen como presidente electo de Venezuela, pero van a seguirle comprando petróleo a Maduro. Las empresas petroleras de los Estados Unidos con intereses en Venezuela reconocen al mundo o reconocen a Maduro. Las empresas petroleras que tienen licencias de la OFAC para seguir comerciando el petróleo venezolano, convirtiéndolo en el tercer proveedor más importante de petróleo para los Estados Unidos, ¿le van a seguir pagando el dinero producto de ese comercio a Nicolás Maduro? ¿O se lo van a pagar al mundo? ¿O se lo van a poner a la disposición del gobierno que encabeza el mundo? Son preguntas básicas que hay que hacerse, porque aquí pareciera que lo declarativo que se hace fundamentalmente para los medios, para la opinión pública y para crear tendencia en las redes sociales es una cosa, pero que las cuentas son otras, que las acciones bajo la mesa son otras, porque aquí nos hablan de que todas las opciones están bajo la mesa, pero no nos hablan de cuáles opciones están debajo de la mesa. Recuérdense que cuando Trump dijo que todas las opciones estaban sobre la mesa, entre todas esas opciones incluía el no hacer nada, que fue lo que en efecto ocurrió. Las cosas hay que hacerlas, pero hay que hacerlas bien. Y hay que hacerlas a tiempo, porque hacerlas tarde es hacerlas mal. ¿Cómo es posible que los Estados Unidos, después del triunfo de Edmundo González Urrutia, esperaron fue el triunfo de Trump para poder decidir qué iban a hacer con el tema Venezuela? Tenía que ganar Trump para que Biden se despertara de su siesta. Si hubiese ganado Kamala, hubiesen reconocido el mundo. Estas son las grandes preguntas que uno se tiene que hacer a estas alturas, porque esta gente es bizarra, esta gente es loca, esta gente camina para atrás. Y además de eso, juegan con la esperanza de la gente. Porque venden entonces este reconocimiento como un gran suceso, cuando en realidad llega 4 meses tarde. Cuando en realidad Edmundo González Urrutia ha hecho, hasta donde recuerdo, 1 o 2 giras, 2 visitas, creo que ha hecho 1 o 2 visitas a los Estados Unidos y no ha sido recibido por ningún personero del gobierno de Biden. O sea, ¿qué le costaba? Y ojo, por el sector cercano a Trump tampoco. Porque a Trump no lo hemos escuchado diciendo nada sobre el asunto todavía. Que cuidado con eso. Trump no ha hablado de Ucrania como no ha hablado de Venezuela después de su elección. Por lo menos no con la contundencia. En ambos casos que se espera
luego de las decisiones tomadas por el gobierno de Joe Biden, que desde mi punto de vista, y esta es mi humilde percepción, y evidentemente estoy especulando en función de mi opinión, yo creo que tanto en las decisiones tomadas con Ucrania como en las decisiones tomadas por Venezuela, por el gobierno de Biden, Donald Trump estaba al tanto de todo eso. Porque aquí se está haciendo una transición ordenada y ha sido pactada públicamente. Ha ido Donald Trump a la Casa Blanca y se ha sentado con Joe Biden. Allí lo despertó y tal. Por cierto que me dicen que Donald Trump, cuando se sentó con Biden, le dijo a Biden una cosa básica, que el mejor momento para comprar una póliza fue ayer. Eso se lo dijo Trump. The best moment for a new insurance was yesterday. The second best is today. Tomorrow is too late. Eso fue lo que le dijo Donald Trump a Biden. Claro, porque además de eso, lo mejor que puede hacer Biden ahorita es comprarse una póliza de vida en los Estados Unidos. Bueno, y Trump también. Y si va a viajar, tiene que comprarse una póliza de seguro de viaje. Llámese a tu asesor Gustavo. Tu asesor Gustavo, pólizas de seguro de salud, pólizas de seguro de vida y pólizas de seguro de viaje en los Estados Unidos. Tu asesor Gustavo, asegúrate bien. Pero Biden le dijo a Trump, mira, ya tú pagaste tus impuestos. Y Trump vio así como para arriba y vio para los lados. Dijo, si no has pagado tus impuestos, Donald Trump, llámate a la gente de Easy Tax to Go que van a poner en orden toda la contabilidad. Se van a ir para allá, para Mar-a-Lago, van a revisar todos tus archivos y te van a decir, mira, esto es lo que tienes que pagar en enero. Easy Tax to Go, además, puede agarrar a los hijos de Donald Trump y darles el curso de formación para conocer cómo preparar impuestos, para ellos o para terceros. Así los hijos de Donald Trump, al recibir este curso, se convierten en preparadores de impuestos de su papá y así tienen todos los impuestos en orden por fin y ya dejan de tener tanto problema. Por favor, Mr. Trump, please, call Merangel Lanten. She's ready for talk with you about your taxes, and she have two online course for your child, your family. Easy Tax to Go, please. Atención, porque tienes a Barron, que es el hijo menor, el hijo de Trump con Melania. Ella es mayor de edad y todo esto. Bueno, sería bueno que haga el curso de impuestos personales presencial o el curso online. Ahí en Florida, usted vive en Florida, con la gente de Easy Tax to Go, que Merangel Lanten, diga, Mr. Trump, please. When you talk with Merangel, tell her that you knows me. Y cuando usted le diga que llama de parte mía, le van a dar para Barron, ¿verdad?, el curso gratis de cómo formar una empresa desde cero. Entonces usted va a saber cómo formar una empresa desde cero, o Barron va a saber cómo formar una empresa desde cero sin tener los problemas que ha tenido usted. Porque las cosas en su sitio, ¿verdad? Bueno, ya tú sabes. Easy Tax to Go. No deje para mañana los impuestos que puedes ordenar hoy. Pero cuando tú ves todas estas cosas, empiezas a sacar conclusiones, ¿verdad? ¿Va a ir Edmundo o no va a ir Edmundo para Venezuela? Esa es una de las grandes preguntas que todo el mundo se hace. Y esto es interesante y esto es importante. Para los medios internacionales, la palabra del mundo tiene valor. Le están dando valor a la palabra del mundo. Atención a este reporte. El opositor venezolano Edmundo González Urrutia, exiliado en España, se mantiene firme en su intención de regresar a Venezuela el próximo 10 de enero para jurar como presidente. Sin embargo, se abstuvo de dar detalles para evitar, según dijo, que el oficialismo le espere con una comitiva. Mientras, la oposición venezolana espera que otros gobiernos se sumen a ese reconocimiento verbal el martes por el gobierno de Estados Unidos de Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela. El opositor asegura que tiene pruebas de que ganó los comicios del pasado 28 de julio. El exalcalde de Caracas, Antonio Ledesma, celebró el anuncio de Washington y considera que la lucha de los venezolanos está llegando a su final. Bueno, está llegando a su final, dice Ledesma. Todo tiene su final, nada dura para siempre. Pero, fíjense, yo he decidido y lo he dicho en varias ocasiones que luego de que Edmundo González Urrutia haya dicho con seguridad que él va a regresar a Venezuela y que se va a juramentar como presidente, yo como
asumo el principio de la buena fe y creo en la palabra de los demás porque yo tengo palabra, yo asumo que el señor González Urrutia tiene un plan y está diciendo la verdad. No me voy a adelantar. Si el señor dice que él va a ir a Venezuela y que se va a juramentar y que lo va a hacer el 10 de enero, vamos a esperar el 10 de enero. ¿Para qué adelantarnos a juzgar? Yo he dicho, sin embargo, que el señor Edmundo González Urrutia le haría, si eso es verdad, un maravilloso favor a la lucha por la libertad de Venezuela, nombrando a sus colaboradores. Eso ha significado que las redes sociales me han insultado de todas las maneras posibles, porque estos inteligentontazos que son prófugos del ácido fólico todos y que las dendritas y los axones no les hacen sinapsis. Esto es muy profundo para ustedes, los chavistas. Mira, las dendritas y los axones tienen que hacer el proceso de sinapsis para que ustedes puedan reaccionar, pero como ustedes los gorgojos le comieron el cerebro, ni dendritas, ni axones, ni neuronas, ni un carajo. Pero el planteamiento es el siguiente. Bueno, pero ¿cómo va a nombrar el mundo colaboradores? Tú lo que quieres es que los metan presos. Es que esos colaboradores no tienen que estar en Venezuela. Que nombre a unos colaboradores desde ya, afuera. Por lo menos que diga, mira, en la vicepresidencia me va a acompañar fulano o fulana. Y desde este momento, por lo menos el canciller, en este momento, siendo él además profesional de las relaciones exteriores. No, pero es que él tiene que esperar el 10 de enero para poder nombrar gabinete. Eso no es verdad, amigo. Ningún presidente en la historia de Venezuela, en los tiempos en que éramos país, no es esto de ahora, nunca se ha esperado la toma de posesión para nombrar el gobierno. Siempre se nombra antes. Además, normalmente se hace como un ejercicio, además de mantener al presidente electo en la agenda informativa, dándole nombrando un colaborador cada día o acercándolos en el tiempo para que el camino que se transita desde el día de la elección hasta la toma de posesión permita mantener arriba la agenda presidencial, nombrando colaboradores que le sumen a su postura y que le den, por supuesto, valor a su posición. Eso podría hacerse tranquilamente. Edmundo González Urrutia podría hacerlo tranquilamente. ¿Por qué no lo hace? No, bueno, porque es que si los nombres nos van a meter presos. Bueno, váyanse para Escocia. Nombren el gabinete en Escocia, Edmundo. Hablemos de Escocia en castellano, te lo organiza. Vamos a buscar allí algún castillo en Escocia que nos lo presten, que la gente de Hablemos de Escocia en castellano lo consigue. Y sobre todo nos consigue unos barriles de whisky para celebrar. Porque a mí todo el mundo sabe. Yo no entiendo, la gente es estúpida. ¿Qué vas a hacer tú si el mundo se juramenta? Yo quiero ver qué vas a hacer. ¿Cómo que qué voy a hacer? Beber, celebrar. Si el mundo se juramenta, amigo, yo la pea que me voy a echar, no veas tú, que voy a amanecer flotando en un barril. Me voy a lanzar en una piscina. Voy a llenar una piscina de whisky que me va a mandar la gente de Hablemos de Escocia en castellano. Me van a mandar un poco de barricas de single malt y me meto ahí y celebro. Porque yo sí quiero que el tipo se juramente. ¿Cuál es el problema? Pues Hablemos de Escocia en castellano, tu viaje de Escocia, pero en tu idioma y ni hablar. No, bueno, y además de eso, bueno, ponte bonito con el doctor Ricardo Pérez, que ya viene Edmundo el 10 de enero a juramentarse. Tú no vas a ir por ahí con ese caretablo. Tienes que ir bien bonito, bien arregladito, bien chévere. El doctor Ricardo Pérez, el cirujano estético número 1 en la Florida, tiene para ti todo lo relacionado al control médico de tu peso y además de eso a las correcciones que tienes quirúrgicas para las pérdidas masivas de peso. Después del embarazo, después de una operación bariátrica, después de una pérdida masiva con el semaglutide, todas esas cosas. Déjalas de mano al doctor Ricardo Pérez. El doctor Ricardo Pérez, cirujano estético en Miami. Y Lancor Construction Services tiene lista también todo lo que significa. Por ejemplo, Donald Trump está listo para llamar a la gente de Lancor Construction Services porque va a aprovechar el tiempo que él se va a ir para la Casa Blanca y Lancor Construction Services se va a encargar de hacer algunas modificaciones necesarias en Mar-a-Lago, porque él quiere cambiar la biblioteca, la quiere ampliar, porque cuando regrese a Mar-a-Lago después de ser presidente, va a venir con más libros, con más recuerdos, etc. Entonces necesita más espacio allí. Haz como Trump, llama a la gente de Lancor Construction Services para tus refacciones, tus ampliaciones o para tus proyectos de construcción desde cero, porque el criterio estético y el cumplimiento de las normas es posible si lo haces con Lancor Construction Services en Miami, en la Florida. Y atención,
atención con esto, basta de decir en enero rebajo. Lo que hay que decir es en diciembre no engordo, y para eso cómprate el libro. O escúchalo también, porque tienes el audiolibro de Julio Pérez, 50 kilos después de la obesidad explicada por un experto, un ex obeso. Recuérdalo bien, el combate a la obesidad empieza por aquí, por la comprensión del proceso, y todo eso te lo cuenta Julio Pérez en su libro 50 kilos después. Y si el problema está en la comunicación, porque el mundo no te para, no te entiende, no te comprende, bueno, hay que hablar mejor con Edmundo. Y para hablar con Edmundo, primero habla con Eduardo, tu coach de comunicación. Mira, me dicen que Eduardo Villegas es un buen candidato para ser el director del despacho de Edmundo. Fíjate, ahí está Edmundo. Para los que dicen que pues es que tú no propones, tú lo que haces es criticar. Nómbrate a Eduardo Villegas, Edmundo, escúchame. Nómbrate a Eduardo Villegas, ¿verdad? Como el responsable. Él te va a asesorar gratis, porque la primera consulta es gratis, Edmundo. Llámalo y dile, Eduardo, estoy llamándote de parte de Anelara Farías. Hello. Te estoy pidiendo por favor tu ayuda. ¿Qué crees tú que debo hacer para mejorar la comunicación entre mi acompañante y crear un gabinete donde no haya roces entre cada uno de sus miembros? Y Eduardo Villegas se va a sentar contigo, Edmundo, y te va a decir cómo hacer las cosas. Edmundo, por favor, antes de renunciar o antes de juramentar, llámate a Eduardo Villegas para que ese coach de comunicación te diga cómo es que te vas a comunicar. Ya te lo dije. Y también te dije que Best Pro es mi gente. Los contenidos audiovisuales en tu canal YouTube y en tus redes sociales están en las mejores manos con el equipo de Best Pro. Digital Marketing, crecimiento orgánico, Digital Marketing, Best Pro, the best of the best. Bueno, y Daniel Chirinos le hizo una entrevista al Mundo y Daniel Chirinos es sniper. Daniel Chirinos es un ninja. Silenciosa, pero chas, cuando menos te lo esperas, chas, y aparece a tu lado. Interesante entrevista. Presidente, usted ha dicho reiteradamente que tiene la intención de ir a Venezuela a juramentarse el 10 de enero. Permítame ser coloquial. Permítame, presidente, usar un refrán muy venezolano de los llanos que dice, deseos no preñan, presidente. ¿Hay un plan concreto para estructurar este regreso suyo a Venezuela? Claro que sí, pero esos planes no se revelan porque ya me dijeron por ahí que me tenían una comitiva esperándome. Se lo ha advertido Diosdado Cabello, ¿no? ¿Ha contemplado Edmundo González juramentarse fuera de Venezuela? ¿Han contemplado un gobierno desde el exterior como una vez se hizo paralelo? Tampoco, ninguna de las dos. Mi juramentación se hará en los términos de la Constitución en Venezuela ante los órganos legislativos que son los que están aprobados para hacer esa juramentación. Es decir, Edmundo González Urrutia ha dicho que él va a regresar a Venezuela, número uno. Número dos, que va a regresar a Venezuela y que el 10 de enero, que es el día que corresponde, se va a juramentar. Y que dicha juramentación será ante el Parlamento, que es el órgano legislativo que se encarga del asunto, según la Constitución que ellos dicen además defender. Y Daniel Chirinos, que nos hace el extraordinario favor de preguntárselo directamente, le dice, ¿va a ser una juramentación en el exterior? ¿Va a ser un gobierno en el exilio? Y Edmundo González Urrutia dice que no, que va a ser en Venezuela. Entonces, por supuesto, que después que uno vive 20 desengaños, ¿qué importa uno más? Y después que tanto te han engañado, tú sientes que te van a seguir engañando. Eso está claro. Sin embargo, yo debo decir lo siguiente. Si el Señor está diciendo eso, vamos a creerle. Vamos a creerle. El 10 de enero veremos. Si el 10 de enero el Señor cumple, yo me iré a Escocia con la gente de Hablemos de Escocia en castellano y me echaré una pea con single malt ahí y me tiro en una piscina llena de whisky. Si el 10 de enero el Señor no cumple o intentando cumplir el régimen actúa en su contra, en ese momento opinaremos. Pero en este momento el Señor dice que Él va a ir a Venezuela a juramentarse ante la Asamblea Nacional.
Yo podría hacer 50 millones de valoraciones distintas. Sin embargo, ¿de qué me sirve si estamos hablando en el terreno de lo que podría ocurrir y no de lo que ha ocurrido? Cuando lleguemos al río, veremos si cruzamos o no cruzamos el puente. Ahora, de que yo lo veo complicado, lo veo complicado. Pero como Edmundo lo está prometiendo y se supone que él sabe más que yo prefiero esperar. Y si me ven cara de poseta, el 11 de enero en la mañana me lavaré la cara con el que desinfecta más, desmancha más, limpia más y no daña. Porque al fin y al cabo, como dice la canción, después que uno vive 20 desengaños, ¿qué importa uno más? Y cuando lo juramenten tienen que decirle, y si así lo hiciere, que Dios y la patria os lo premie. Y si no, que os manden donde está Chávez. ¿Y dónde está Chávez? Tú, Chávez. Te lo repite, Lara Farías. Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite, Lara Farías. Chávez está